Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Es lindo saber que estás ahí, que estamos iniciando esta nueva semana juntos. Gracias por acompañarme. Te invito a que traigas tu Biblia y también que oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias porque siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores te dignás a mirarnos, a amarnos y a salvarnos. Padre, no permitas que nada de este mundo nos aleje de tu camino de salvación. Y ahora, ayúdanos, que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender lo que hoy quieres enseñarnos. Oramos en el nombre de Jesús y agradecemos todo, Padre. Amén. La lección de escuela sabática para esta nueva semana lleva por título ¿De qué manera vivir la esperanza adventista? El versículo para memorizar está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 y dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Jesús anunció el reino de Dios como una realidad actual de la cual podemos ser parte hoy mismo. Pero Jesús también dejó en claro que su reino era un reino diferente, no es un reino de este mundo. Juan 18:36. Y que aún no ha alcanzado su plenitud. Mediante su encarnación, ministerio, muerte y resurrección se estableció el reino de Dios. Pero Jesús también anhelaba el momento en que su reino reemplazaría completamente a los reinos de este mundo y el reinado de Dios se consumaría. Por definición, los adventistas son un pueblo de esperanza, pero esta esperanza no se trata solo de un nuevo mundo futuro. La esperanza transforma el presente ahora. Con esa esperanza vivimos el presente como esperamos vivir en el futuro y comenzamos a trabajar para marcar la diferencia de una manera que encaje con la forma en que esperamos que sea el mundo algún día. La lección para el domingo 8 de septiembre lleva por título ¿Hasta cuándo, oh Señor? A lo largo de la historia de la Biblia hay un llamado repetido del pueblo de Dios, especialmente de quienes padecen la esclavitud, el exilio, la opresión, la pobreza u otra injusticia o tragedia, para que Dios intervenga. Los esclavos en Egipto, los israelitas en Babilonia, y muchos otros clamaban a Dios para que viera y oyera su sufrimiento y corrigiera esos males. Y la Biblia ofrece ejemplos significativos de las obras de Dios para rescatar y restaurar a su pueblo, a veces incluso vengándose de sus opresores y enemigos. Pero estos rescates generalmente eran pasajeros, y los diversos profetas continuaron apuntando hacia una intervención final cuando Dios daría fin al mal y pondría en alto a los oprimidos. Al mismo tiempo, estos profetas siguieron clamando: ¿Hasta cuándo, oh Señor? Por ejemplo, el ángel de Jehová preguntó acerca del exilio de los israelitas: Oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad? Los salmos están llenos sobre la aparente prosperidad y la buena fortuna de los malvados, mientras que los justos son maltratados, explotados y empobrecidos. El salmista pide repetidamente a Dios que intervenga confiando en que el mundo hoy no está dispuesto en la forma en que Dios lo creó o que desearía que estuviera. Y retoma el clamor de los profetas y oprimidos: ¿Hasta cuándo, oh Señor? Salmos 94, versículo 3 al 7. En cierto sentido, la injusticia
es más difícil de soportar entre quienes creen en un Dios justo que desea justicia para todo su pueblo. El pueblo de Dios siempre tendrá un sentimiento de impaciencia por el mal en el mundo, y la aparente inacción de Dios es otro motivo de impaciencia. De ahí las preguntas un tanto ásperas de los profetas. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc capítulo 1 versículo 2. Se percibe un clamor similar en el Nuevo Testamento, donde incluso a la misma creación se la describe gimiendo para que Dios rescate y recree. Romanos capítulo 8 versículo 19 al 22. En Apocalipsis 6:10, este clamor, ¿hasta cuándo, Señor?, se asume en nombre de quienes han sido martirizados por su fe en Dios. Pero es el mismo clamor que apela a Dios para que intervenga a favor de su pueblo oprimido y perseguido. Te invito a que leamos juntos Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. ¿Qué dice Jesús aquí acerca de la respuesta de Dios a los repetidos clamores y ruegos de su pueblo para que actúe en su favor? ¿Qué relación tiene esto con la necesidad de fe? Leamos Lucas capítulo 18, versículo del 1 al 8. Habiendo dicho esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título La mejor venganza. En Proverbios 25, 21 y 22 dice: si el que te aborrece tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber agua, pues haciendo esto harás que le arda la cara de vergüenza, y Jehová te recompensará. Francisco y su familia sufrían mucho debido a un vecino que gratuitamente se había transformado en su enemigo. Cuando la familia de Francisco se reunía para cantar en el culto matinal, el vecino colocaba la radio a todo volumen solo para molestar. Transformaba la vida en un infierno por cualquier motivo, y un día les dijo: yo los odio, no soporto la presencia de ustedes. Si un día vuestra vida dependiese de mí, no movería un dedo y los dejaría morir. Pero un día, el tiempo se encargó de transformar en realidad el cuadro imaginario del vecino, solo que al contrario. Una explosión de gas hizo que en pocos minutos la casa del vecino quedara completamente en llamas. El fuego se extendió hasta la casa vecina de la izquierda, pero a la derecha, donde Francisco moraba, quedó milagrosamente protegida. El buen Francisco y su esposa luchaban con todas sus fuerzas, ayudando a apagar el fuego, pero cuando los bomberos llegaron y realizaron su trabajo, había varias familias desamparadas y sin saber a dónde ir. Francisco se acercó al vecino enemigo y bondadosamente le ofreció la casa. El hombre no aceptó. Con los ojos llenos de lágrimas contemplaba los
destrozos hechos por el fuego. Francisco y su esposa insistieron y finalmente el vecino aceptó. Fue tratado con amor. Durante algunas semanas quedó viviendo ahí y su familia también vivieron ahí, en la casa del hombre que tanto había atacado en la vida y a quien odiaba. Y allí, en la convivencia, entendió que no tenía motivo para mantener en su corazón ese odio gratuito. Actualmente, Fulgencio y su familia también están en la iglesia. El versículo de hoy es una metáfora que ha sido mal interpretada por muchos cristianos. Ya oí muchas veces decir que la mejor venganza del cristiano es tratar bien al enemigo, porque así amontonarás ascuas de fuego sobre su cabeza. En otras palabras, el enemigo se sentirá avergonzado, humillado, y el cristiano quedará con un sabor de victoria. Pero, ¿qué tipo de cristianismo es ese? ¿No afirmó nuestro Dios creador que la venganza es de Él? Hebreos capítulo 10, versículo 30. ¿No nos mandó que amemos a nuestros enemigos y suframos todo lo que nos hicieren? Mateo 5, 44 y Santiago capítulo 5, versículo del 9 al 11. ¿Qué significan entonces las ascuas amontonadas sobre su cabeza? ¿No crees que la bondad con que fue tratado el enemigo o el ir a él para pedirle perdón cuando debería ser él quien viniera a nosotros pueden hacer que las brasas del Espíritu Santo, las brasas del arrepentimiento y el dolor por el pecado consuman en su mente todos esos sentimientos negativos y nos haga amigables y hermanos en Cristo? Cuando la cruz del Calvario, cuando estaba allí Jesús, pidió perdón por sus enemigos, ¿lo hizo para humillar a sus enemigos? ¿O lo hizo porque los amaba y quería verlos salvos y felices en su reino? Medita en esto a lo largo del día. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios Todopoderoso nos libre de pronunciarlas. Jehová te bendiga y te guarde y te llene de su paz. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, de verdad, muchas gracias, porque estás ahí, acompañándome.